En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Vamos a iniciar esta segunda meditación. Este año lo que estamos haciendo es cubrir eso que normalmente no se cubre en la celebración. Estamos reflexionando sobre las oraciones de cada día, porque también cada oración tiene un significado, una enseñanza, y también es para darnos cuenta de qué cosa estamos pidiendo. Porque aunque no parezca, pues de alguna manera en nuestra vida, y también según la fe que tengamos, pues el Señor nos irá concediendo aquello que le pedimos, ¿no? Entonces hoy, en el Viernes Santo, que no tenemos misa, en ninguna iglesia del mundo hay misa el día de hoy, sino se hace la celebración de la Pasión del Señor. Y la primera oración dice: recuerda, Señor, tus misericordias y santifica a tus siervos con tu eterna protección, pues Jesucristo, tu Hijo, por medio de su sangre, instituyó en su favor el misterio pascual. Primero, recuerda, Señor, tus misericordias. Recuerda, Señor, tus misericordias. En la vida cotidiana, a veces no nos damos cuenta, pero ¿cuántas veces hemos abusado de la misericordia del Señor? Hemos hecho una cosa, otra cosa, hemos cometido un pecado, a veces es más grave, a veces es más pequeño, a veces pensamos que es algo normal y desgraciadamente abusamos de esa misericordia del Señor. Nosotros, cuando le pedimos recuerda, Señor, tu misericordia, lo que estamos diciendo es: acuérdate que nos quieres perdonar. Acuérdate de que yo soy consciente, yo te he fallado, yo he caído, pero tú, que eres más fiel que yo, acuérdate que necesito tu perdón. Por eso el Señor hoy en la cruz lo que nos demuestra es esa alianza que ha establecido entre Él, Dios, y nosotros, los hombres. Ya no es la sangre de un animal el que se ofrece, es la sangre del Hijo de Dios. Y esa sangre no es más que la expresión más clara de su misericordia. Luego dice: santifica a tus siervos. Siempre se recuerda de que la santidad no es un esfuerzo humano. Para eso basta recordar al hereje Pelagio. ¿Quién es Pelagio? Pues era un cristiano. Pero ¿qué decía? En resumidas cuentas, que no se salva por lo que él hace, por lo que el ser humano hace, por su voluntad. ¿Y por qué es una herejía? Primero, porque lo dijo muchas veces, pero segundo, porque la santidad, antes de una obra humana, que es importante, es una obra divina. Es una obra de Dios. Y por eso, cuando uno quiere vivir en santidad, es porque está unido a Él. Está unido a Dios. Entonces le decimos: santifícanos, santifica a tus siervos. El hombre recibe la gracia. Y esa gracia nos va transformando, nos va haciendo distintos, nos va cambiando. Por eso empezábamos la oración. Recuerda tu misericordia, necesito que tú me perdones. Pero también santifica, no me dejes igual, ni peor.
quiero ser distinto, quiero vivir en paz, quiero ser veraz, quiero dejar este vicio, quiero vivir con altura la vocación a la que me has llamado, y así, santifícame. Después decimos, con tu eterna protección. La salvación no es solamente algo momentáneo, sino que es algo permanente. Es algo que se sostiene en el tiempo. Pero, no es que la salvación no sea eficaz. El problema es de que a veces nosotros no dejamos que sea eficaz. ¿Dios nos deja de proteger? No, Dios no nos deja de proteger. Pero a veces nosotros nos exponemos al peligro. Por poner un ejemplo, imagínate que estás en una protesta. Y en la protesta a veces hacen como murallas humanas, ¿no? Ya sea los que cuidan el lugar, ya sea los que protestan. Si uno se pone delante de esa muralla, queda expuesto al peligro. Pues lo mismo pasa a veces. El Señor nos quiere cuidar, el Señor nos quiere proteger. Sin embargo, a veces nosotros, deliberadamente o sin pensarlo, nos ponemos delante y, desgraciadamente, nos cae lo que cae. Caen los golpes, cae la violencia, cae el pecado, cae todo. Y por eso le pedimos al Señor, protégenos, perdóname, santifícame, protégeme. Luego dice, por medio de su sangre, la sangre de Cristo. Por eso dejémonos bañar de la sangre de Cristo. Dejémonos bañar de la sangre de Cristo. ¿Esto qué significa, hermanos? Es algo muy profundo. La sangre de Cristo no es la sangre de un animal que se ofreció en sacrificio. Ayer recordábamos en la primera meditación cómo en muchas religiones se ofrecen animales o incluso sacrificios humanos. Aquí no, aquí es el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, que ha sido clavado en la cruz y que derrama su sangre para bañarnos. Acuérdense, ahorita no me acuerdo la cita exacta, pero está en el Apocalipsis. ¿Dónde está la muchedumbre de los que han sido bañados en la sangre del Cordero y que han blanqueado sus vestiduras? Los que saben de telas, saben que cuando una tela se mancha de sangre es bien difícil dejarla impecable. Entonces, ¿cómo la sangre de Cristo puede blanquear las vestimentas de esa gran muchedumbre? No está hablando literalmente, claro está. Está hablando de ese baño que nos produce la sangre de Cristo y nos limpia, nos purifica. Dejémonos bañar por su sangre. ¿Cómo podemos bañarnos en su sangre? Dirá alguno. En Eucaristía. En Eucaristía. Por eso, cada vez que nosotros comulgamos, cada vez que recibimos el cuerpo y la sangre del Señor, nos estamos bañando de la sangre de Jesús. Nos estamos bañando de su sangre que nos protege. Y dice que instituyó en su favor, en nuestro favor, el misterio pascual. Por eso recuerdo lo que ya decía ayer, la Pascua no es solamente un recuerdo de la historia, no estamos haciendo una remembranza del tiempo pasado, estamos en el Calvario. Cuando hoy en la tarde tengamos la cruz aquí delante nuestro, que es verdad, la nuestra es un poco peculiar porque se va desarmando y todo,
Pues no estamos solo ante una talla de madera, estamos ante el misterio del Hijo de Dios que ha sido clavado en la cruz. Estamos en el Calvario. Estamos en el Calvario. Por eso la misericordia de Dios se hace eficaz en la sangre de Cristo, que cada día en la Eucaristía, en ese sacrificio incruento, se sigue haciendo, se nos sigue dando a todos nosotros. Luego tenemos otra oración que se puede usar, simplemente la menciono. Primero pedimos que por la pasión de Jesucristo, de su Hijo, la cruz como señal de victoria, ha destruido la muerte. Es verdad que el Señor en la cruz va a morir, eso nadie lo pone en discusión, pero esa muerte es una muerte distinta. Es una muerte distinta porque no se va a quedar ahí. Luego vendrá la resurrección. Herencia del antiguo pecado. La muerte no estaba en la naturaleza del ser humano. El Señor Dios cuando creó al hombre, no dijo, bueno, vamos a poner la muerte. No. La muerte es un defecto. La muerte no está en la naturaleza del hombre. La muerte es consecuencia del pecado. Por eso, pensando con un poco de bondad, de repente cuando Eva y Adán estaban por comer el fruto prohibido del jardín del Edén, cuando la serpiente les dice, o el Señor les dice que morirán, de repente no tenían ni idea de qué era eso, porque además sus mentes estaban marcadas por esa santidad original. El santo no piensa cosas malas. Y si eran los dos primeros, de repente no tendrían ni idea de lo que era morir. Lo descubrieron después. Entonces, cuando hablamos de la herencia del antiguo pecado, pues de repente es eso, ¿no? Que el Señor, de alguna manera, ha querido superar ese pecado de los primeros padres, ha querido superar esa desobediencia con la muerte en cruz. Luego dice, semejantes a Él. La salvación va a implicar una configuración con Cristo, no solo el perdón externo. Es decir, el salvado es otro Cristo. El salvado es otro Cristo. Aquí yo me permito hacer un paréntesis. Lo digo con mucho respeto y sin ánimos de ofender a nadie, ¿no? Pero a veces cuando fallece alguien, ya inmediatamente está en el cielo. No sabemos. Es verdad, está de por medio la misericordia de Dios, pero no sabemos. Por eso, cada cierto tiempo se reza por los difuntos. ¿Por qué? Porque no sabemos. No es por otra razón. Si alguien no lo sabía, esa es la razón. ¿Por qué cada cierto tiempo se hace una oración, se hace una misa y se pide por un difunto? Porque no sabemos. Pero, una vez yo escuchaba un comentario interesante, pero uno puede intuir por dónde está según la vida que llevó. Interesante. O sea, si una persona ha tenido una vida correcta, una vida unida al Señor, pues más o menos uno intuye por dónde va. Luego dice, imagen del hombre celestial. Cristo es el nuevo Adán. Él es la meta.
Hacia Él debemos llegar. Y Él es el prototipo de ser humano. A mí siempre me gusta recordar una frase del Vaticano II que dice: el misterio del hombre se esclarece a la luz del misterio del Verbo encarnado. Está en la Lumen Gentium. Pues es verdad, el ser humano encuentra quién es en Jesucristo, el nuevo Adán. Por eso hoy tenemos que mirar a Cristo. Pero también está la imagen del hombre terreno, que contrasta con esa imagen del hombre celestial, de ese Cristo, de ese nuevo Adán. El hombre terreno ha caído, está limitado, marcado por el pecado. Por eso esta tarde, cuando miremos la cruz, por decirlo de alguna forma, se nos tienen que quitar las ganas de pecar. Se nos tienen que quitar las ganas de traicionar al Señor. Se nos tienen que quitar de nosotros esa inclinación a la maldad. Y aquí es curioso, disculpen que se los diga, por eso qué importante es hacer examen de conciencia. Qué importante es hacer examen de conciencia, porque cuando uno examina su conciencia, sabe en qué le está fallando al Señor. Y luego la oración termina con la acción santificadora de tu gracia. Es decir, que la gracia nos va transformando. Ya lo hablábamos antes. La gracia no es un esfuerzo autónomo, es una gracia de Dios. Por eso hay que pedir. Hay que pedir. Y no es ninguna exageración, hermano. Si tienes que decirle al Señor: Señor, quiero ser santo, díselo. Señor, quiero ser santo, quiero vivir en santidad, quiero vivir como otro Cristo. Me parece, y es una opinión personal, que a veces nosotros le tenemos miedo a pedirle el don, la gracia y la santidad, porque pensamos en una estatua. Y alguno dirá: oye, yo no quiero estar en una estatua. Yo no quiero que me pongan en un cuadro. No. La santidad no es eso, hermano. La santidad es vivir como Cristo. Vivir como Cristo. Esa es la santidad. Luego, en la pasión, se nos invitará a mirar la cruz. La cruz se pondrá delante de todos y diremos 3 veces: miren el árbol de la cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo. Y todos responderán: vengan a adorar. Hoy la adoración, es verdad, está el Santísimo Sacramento allí, pero hoy la adoración es sobre todo para la Eucaristía. Para la cruz, para la cruz. Cuando veamos la cruz, cuando veamos el cuerpo de Cristo yaciente, hoy le rendimos el mismo homenaje que a la Eucaristía. ¿Por qué miramos la cruz? Para contemplarla. Es ese árbol de la vida que estaba en el jardín del Edén. Es ese árbol que tantas veces ha traído consuelo y paz. Lean el Antiguo Testamento. ¿Cuántos se han refugiado a la sombra de un árbol? ¿Cuántos han obtenido el fruto que necesitaban? Entonces la cruz no es algo ajeno. La cruz es ese árbol. Y por eso lo miramos. Porque ahí está nuestra salvación. Esa salvación que vamos a pedir al inicio de la pasión. Miren el árbol de la cruz. De donde vino la caída del árbol del jardín del Edén. En este árbol encontramos la salvación. En el árbol de la cruz el hombre encuentra el rescate de su caída.
El árbol de la cruz es ese árbol de la salvación. Es como la serpiente de bronce que le indican a Moisés que tiene que levantar para que la serpiente no siga picando y matando a la gente. Cuando nosotros miramos al Hijo del Hombre elevado sobre la cruz, nos daremos cuenta del poder que Él tiene. Donde estuvo clavada la salvación. Esto es interesante porque cuando nosotros pensamos en la salvación, podríamos pasar por la tentación de pensar solo en nuestra salvación personal, pero la salvación va más allá de nosotros como personas individuales. La salvación es universal. ¿Cuántas veces hemos pedido en nuestra oración, en nuestras plegarias, Señor, quiero que se salve el mundo entero? Por eso, no lo vamos a comentar ahora, porque si no nos demoraríamos una barbaridad y luego viene el Vía Crucis. Por eso están las peticiones. Hoy Viernes Santo son bastante largas. ¿Por qué pedimos la salvación? Para todos. Porque queremos que todos estemos con Cristo al final de la historia. Y vuelvo a repetir, el salvado es el que vive en santidad. La cruz es el trono de la victoria de Dios. La cruz es el trono de la victoria. Para los judíos de la época y para los romanos, porque la cruz era un castigo romano que se aplicaba a los extranjeros, era la derrota total. En cambio, para nosotros, la cruz es la victoria. Y aquí, discúlpenme, voy a abrir un paréntesis. Es curioso porque los primeros cristianos no mostraban la cruz. ¿Por qué? Porque era eso. Para un judío era humillante haber sido castigado con un castigo, valga la redundancia, para los extranjeros. Era una humillación. Por eso cuando ustedes ven las primitivas pinturas del cristianismo, nunca van a encontrar la cruz. Nunca. ¿Van a encontrar pinturas del siglo I, siglo II, siglo III? Nunca. Van a encontrar el Pantocrátor, al Cristo triunfante, al Cristo así señorial. O muchas veces encontrarán ese Cristo joven que es el buen pastor. De aspecto joven, muchas veces con una oveja sobre el hombro, muchas veces con el cabello ensortijado, un joven. Pero no vamos a encontrar la cruz. ¿Por qué? Porque para los primeros cristianos que lo tenían muy fresco, la cruz era señal de humillación. Ya luego, cuando la reflexión va avanzando y se van comprendiendo las cosas, se va entendiendo que la cruz es signo de victoria y por eso se muestra la cruz. Al final de la pasión, antes de terminar el oficio, vamos a decir esta oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has renovado con la gloriosa muerte y resurrección de tu ungido, continúa realizando en nosotros, por la participación en este misterio, la obra de tu misericordia, para que vivamos siempre entregados a ti. Y empiezo por el final. Que vivamos siempre entregados a ti. Qué curioso. La cruz nos tiene que llevar a una mayor entrega al Señor. Por eso, cuando participemos de la pasión hoy día, no nos quedemos solo, ¡ay, qué bonita la cruz! Mira cómo lo bajan, mira cómo lo ponen, mira cómo lo echan. No. Vamos más allá. En el fondo está que debemos vivir más entregados al Señor. A mí me causa curiosidad,
cosa así curiosa para mí. Por ejemplo, cuando alguien se cambia de religión y dice, ¿no? Ahora vive entregado a como si no lo tuviéramos que hacer. Pues ahí está la cosa. Empiezo por el final de la oración. Debemos vivir mirando la cruz, entregados al Señor. ¿Y eso qué significa? Que debo tener una vida concreta, una vida correcta, una vida moral y una vida espiritual. ¿Por qué? Y ahí voy al inicio de la oración, porque nos ha renovado. El Señor en la cruz nos renueva, nos hace distintos, nos cambia. Es curioso, si me están siguiendo la hilación de la explicación, en todas las oraciones está saliendo eso. En todas las oraciones de hoy está saliendo que le pedimos al Señor que nos recree, que nos cambie, porque para eso ha muerto en la cruz. Para eso ha muerto en la cruz. La muerte y la resurrección de Cristo lo único que nos muestran es la unidad del misterio pascual. Sabemos cuál va a ser el final. Luego le pedimos, continúa realizando en nosotros la gracia, nos la siga dando, la participación en este misterio. Nos estamos adentrando en la Pascua del Señor. Nos estamos adentrando en la Pascua del Señor. No es la Pascua judía, no comemos hierbas amargas, no comemos al cordero, pero estamos ante la ofrenda de aquel que es sacerdote, víctima y altar, el Señor. Diciendo, descienda, Señor, tu bendición abundante. Es un gesto de la gracia. Si bien es cierto, cuando digo que no hay bendiciones que yo no puedo bendecir, pero el Señor sigue bendiciendo, eso es siempre. Si no, vayan al catecismo, ahí pueden encontrar en la segunda parte lo que hace el Padre, y lo que hace el Padre permanentemente es bendecir en su Hijo. Entonces, en este gesto de estar ante la cruz recibimos la bendición. Y cuando decimos bendición, podemos decirlo de una forma más técnica. Nos está derramando su gracia. Dios está tomando la iniciativa. Luego decimos que hemos celebrado la muerte con esperanza. Padre, pero ¿cómo vamos a celebrar la muerte? Es que tenemos un concepto de, no sé si lo decía ayer aquí, en la meditación de la tarde, tenemos un concepto de celebración igual festejo. Y celebración no es festejo. Celebración no es festejo. Todo lo contrario. La celebración es un evento donde se toma parte de un acontecimiento especial, pero no siempre festejo. Y por eso estamos ante la celebración de la pasión, de la muerte del Señor, pero con esperanza. Estamos ante un evento especial, y ese evento especial está también mezclado con esperanza, porque sabemos de que la cosa no queda muerta. Sabemos que luego vendrá la resurrección. Luego dice, llegue a él, al pueblo que está contemplando la cruz, el perdón nuevamente. Vuelvo a repetir, toda la dinámica de las oraciones de este día nos ponen ante esta realidad. Recibe el consuelo. Dios nos sostiene ante el sufrimiento cuando examinamos nuestra propia vida. Crezca en su fe. La cruz fortalece nuestra fe, no la debilita. Y se afiance en nosotros la salvación eterna. Es decir, que la cruz no se queda acá, está apuntando hacia el cielo.
Pues hermanos, hoy día es un momento muy especial para contemplar al Señor. Es un momento para contemplar el infinito amor que nos tiene. Solamente quien conoce el amor de Dios entiende lo que Él ha hecho en la cruz. Cuando uno mira todo el proceso que va pasando desde anoche hasta que entrega el Espíritu en la cruz, uno se queda conmovido. Pensar cómo estuvo en esa agonía en el huerto. Mi alma está triste hasta la muerte, dice el Señor. Quien se enfrenta a la muerte sabe que no es fácil. Tanto así que Él suda sangre, se siente solo. Incluso le pide al Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. No se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Cómo obedece la voluntad de Dios? No es que a Dios le dé placer ver sufrir a Jesús, eso en absoluto, sino que Dios, como Dios que es, sabe cuál era el precio que había que pagar. Por eso, acuérdense, la última oración decía, ¿no? Esto es iniciativa de Dios, esto no es iniciativa de los hombres. Por eso descienda tu bendición abundante, no porque nosotros no podamos conseguir. De hecho, el ser humano es limitado y por mucho esfuerzo que haga, no va a conseguir su salvación. Pero Jesucristo sí que la podía conseguir. Ese sufrimiento que tiene ante Judas, como lo llama amigo y el amigo lo traiciona. ¿Cuántas veces nosotros lo hemos besado como Judas? Cristo experimenta ese abandono de los suyos. ¿Cómo padece un sufrimiento moral? Juicios falsos, manipulaciones, mentiras, condenas injustas. Y ante ello Jesús cae. Le escupen, se burlan, lo golpean. Todo esto por cargar el peso de las injusticias humanas. Luego la flagelación, la coronación de espinas, ese sufrimiento físico. No piensen que lo que ha padecido el Señor es solamente una cosa media teatral. No, no. El Señor ha sufrido. Yo siempre lo recuerdo porque me parece conmovedora la escena, ¿no? Pero cuando están flagelando al Señor, cuando le están dando con el látigo, quien ha visto esta película de la Pasión de Cristo, hay un momento en donde se ve cómo la carne de Cristo se va desgarrando y va saltando. Eso es lo que ha padecido el Señor. Muchos hombres en la flagelación morían. ¿Por qué? Porque esos látigos tenían púas que arrancaban la piel. Eso ha sufrido el Señor por nosotros. Si además de eso le pegan, le escupen, le arrancan la barba, le ponen una corona de espinas, le hacen cargar el madero de la cruz, oiga, es un camino de cansancio, porque tiene que ser el camino de la cruz. No pensemos que era una cosa ya preparada, no. Tenían que salir afuera de la ciudad. Y el Señor tuvo que caminar con todas esas heridas, con todos esos sufrimientos, con todo ese maltrato que había recibido. Tiene que caminar con ello. Luego lo crucifican. Como explicaba hace unos días también, no es que eran esos clavos limpios de plata que ahora le ponen. Eran clavos cochinos, eran clavos toscos, que le taladraban la piel.
Y no solo eso, estar colgado en la cruz era asfixiante. Era asfixiante, herido, insultado, escupido, maltratado, crucificado. Y finalmente inclina la cabeza y entregó el espíritu. Esta es la muestra del amor hasta el extremo. Si alguien en el mundo, y yo lo digo a veces, nadie tiene derecho de decir de que nadie lo ama. Cristo nos ama y para eso ha subido a la cruz. Y lo tenemos que entender así. El amor de Dios lo vamos a contemplar esta tarde cuando veamos a Cristo crucificado. Pues pidámosle al Señor que toque nuestro corazón. Pidámosle al Señor que toque nuestro ser. Pidámosle al Señor que nos haga ver las cosas de otra manera. Que lo veamos con profundo realismo, no solamente como algo que se va a teatralizar. Estaremos en la tarde en el Calvario con Él. Si a alguno le sirve, pídale el don de lágrimas. Padre, ¿quiere vernos llorar? No es que te quiera ver llorar. El don de lágrimas es un don muy antiguo y que algunos maestros espirituales consideran que es una forma en la que uno también lava sus pecados. Y a través de las lágrimas uno también va soltando sus sufrimientos, va soltando aquellas cosas que lo atan. En fin, cada uno sabrá. Pídele el don de lágrimas, no para verte llorar desconsoladamente, sino para que laves tus pecados. El Señor cuánto ha hecho por nosotros, y a veces nosotros no somos recíprocos con el amor de Dios. Que el Señor en este día nos perdone, que tenga misericordia de nosotros y que nos permita contemplar con realismo la pasión y muerte de Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Me parece que en unos minutos empieza el Vía Crucis. Ojalá que lo vivamos